Sociedad 3.0 Multimedios presenta ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, son las 12 del mediodía con 2 minutos de este lunes 24 de junio del 2019, fecha cabalística, dice aquí Alfredo. Bienvenido, Alfredo, a este programa, la emisión 215 de La Conjura. Alfredo Vilma Villanueva y un servidor, Carlos Luna Escudero. Con gusto estamos aquí para platicarle de las cosas y de los acontecimientos ocurridos durante los últimos días. Hoy es el día de San Juan, ¿no? Día de San Juan, sí. ¿Y qué se celebra aparte del santo? Bueno, primero que normalmente llueve. Bueno, aquí yo creo que va a ser, ¿no? Y luego para los astrólogos, pues sí, tiene un significado especial, pero bueno, eso ya será un programa diferente. De ellos, ¿no? Sí. El calor ha estado bueno, ¿eh? Tuve oportunidad de estar los últimos días en el puerto atendiendo asuntos de allá, y de verdad que está tremendo. Bueno, pues eres todavía afortunado. No es la canícula, pero eres afortunado porque vas y vienes, ¿no? Ah, bueno, no, es que las bondades del clima de Jalapa no se comparan, de verdad. Para nada. Fíjate, el día de ayer, y es como un comentario para nuestro auditorio, salimos de allá junto con mis hijas alrededor de las 5 de la tarde. 35 grados todavía. 35 grados. Llegamos aquí a Jalapa y había solamente 24 grados. 11 grados de diferencia en 110 kilómetros. Es tremendo. Cuando hora y media, ¿no? Cuando llegaron aquí mis hijas, felices, ¿no? Por pasar del infierno al cielo, sí. ¿no? Sí. Pero eso es lo que pasa y estamos muy cerquita del puerto, la verdad. El puerto sin duda tiene sus encantos, que ofrece una cobertura de servicios muy interesante, lugares muy bonitos, sobre todo toda la zona turística, ¿no? Toda la costera, el bulevar, hasta Mata de Uva, Antón Lizardo. Ayer me parece que hubo ahí alguna carrera o algo ahí en Boca del Río, no sé cuál, pero estaban cerradas varias arterias. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí en esta emisión número 215 y tenemos muchas cosas de las cuales hablar. El PRI, la renuncia de uno de los candidatos del doctor José Narro, no solamente la renuncia a ser contendientes por la presidencia nacional del PRI, sino se renuncia de más de 40 años a la militancia del PRI, junto con esta señora Pagés, Beatriz Pagés, que también se va. Alfredo, ¿cómo podemos contextualizar este tema? Porque de hecho lo que señala el doctor Narro es grave. La intervención del gobierno federal señala un padrón amañado, las cartas marcadas a favor del gobernador ahora con licencia de Campeche, el famoso Alito. El PRI sin duda está en unas crisis más severas de su historia, si no es que la más severa. ¿Cómo ves el tema, Alfredo? Sí, muy grave para el revolucionario institucional. Fíjate que el domingo de la semana pasada, en el programa de La Silla Roja, que difunde el portal El Financiero, Número, allí entrevistaron a Leo Kurchenko. Kurchenko, sí. Kurchenko y Enrique Camarena Quintana. Lo entrevistaron, muy sustanciosa la entrevista. Allí dijo el doctor Narro que aspiraba a dirigir al PRI y consideraba que todavía tenía posibilidades el PRI de levantarse, porque veía una militancia que estaba esperando que alguien la orientara y la reactivara. ¿Qué pasó entre el domingo y el miércoles? Que el miércoles anuncia su renuncia, no lo sabemos, pero debemos adivinarlo, porque si recordamos cuando se anunció
su precandidatura a la dirigencia nacional, se decía que era un trato en la cúpula que lo apoyaba, Salinas de Gortari, que la cúpula directiva del Partido Revolucionario Institucional estaba con él. Mario Fabio, Mario Fabio, etcétera, toda la nomenclatura que estaba con él. Y creo yo que así pudo haber sido, porque bueno, el doctor Narro, más que una militancia activa en el PRI, pues ha tenido otra actividad una trayectoria académica profesional destacada, ¿no? Reconocida. Y entonces, bueno, para haber aceptado esa posición de aspirar, pues debió haber habido una circunstancia que lo impulsó a hacerlo. Algo sucedió porque en el ínterin que anunciaron su precandidatura, hubo una reunión de 11 de los 12 gobernadores priistas en el Estado de México, en donde anunciaron que apoyaban la candidatura de su par, el gobernador de Campeche. Incluso en esa entrevista de este domingo en la Silla Roja, el doctor Narro no daba toda la razón, tenía todo el derecho a reunirse, pero sí, que no era procedente esto porque pues estaban orientando a la militancia, ¿no? A votar en un sentido. Así es. Y bueno, pero vino su renuncia, como apuntas, no solo a la aspiración, sino a la militancia. Y esto es grave porque también anuncia Beatriz Pajés Rebollar y anuncia Mario Fabio que él no va a participar ni va a votar en el proceso selectivo. Esto quiere decir que hay una ruptura ya a niveles de cuadros directivos. Y el doctor Narro deja la idea, induce a pensar que la candidatura del gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, va a servir para una alianza del PRI con Morena. Y esto lo están adivinando muchos de la cúpula. Si llega Alito Moreno, como va a llegar, porque no hay otro más fuerte. Está un exgobernador de Oaxaca, está Ulises Ruiz. No tiene ninguna posibilidad. Está Ivonne Ortega, también gobernadora de Yucatán. Tendrán que hacer allí una alianza y si no la hacen, otra decisión. Entonces, algún cargo les van a dar. Sí, es que aceptan. Si no, pues se van del partido y me da la idea de que le está ocurriendo al PRI lo que ya le ocurrió al PRD. Se van a ir muchos de sus cuadros. Pero a Morena, muchos de sus cuadros son los que más se identifican. Como ya son cuadros viejos que difícilmente pueden irse a Morena, no los van a aceptar. Imagínate están demasiado vistos, ¿no? No, porque a que acepten a Gamboa o a Mario o a Fabio, pues no los van a aceptar. Y ellos lo saben y no van a dar. No, me refiero a la militancia de abajo, ¿no? Sí, claro, tendrán que buscar, o se van al PAN, que es una alternativa oposicionista real, auténtica y de lucha, ¿no? Porque además ellos sí saben ser oposición. Así es. El PAN sabe ser oposición. Pero en cuanto al PRI, lo veo debilitado, lo veo con un escenario a futuro bastante complicado por estas razones de que hablamos. Pudieran venir otras renuncias, un resquebrajamiento total. Yo por ahí hice una reflexión en el sentido de que no merecía el partido reducirlo a ser un partido aliancista para sobrevivir. Triste final, ¿no? Así es muy triste final para un partido como el Revolucionario Institucional, cuya historia está íntimamente ligada a la historia de México del siglo XX. Y al desarrollo del país. Absolutamente. Para bien o para mal. Para bien o para mal, pero es imposible explicar la historia de México en el siglo XX sin el Partido Revolucionario Institucional. Claro, de acuerdo. ¿No? Oye, Alfredo, pero este tema de que el gobernador con licencia de Campeche, Jaime Moreno, ¿cómo se llama? Alejandro Moreno. Esté muy vinculado con los grupos de poder de Morena, concretamente con el presidente López Obrador, es un tema que ya está recorriendo las redes sociales, y no de ahorita, desde hace tiempo. Ha habido momentos en que el presidente le da calorcito cuando él estaba en funciones todavía como gobernador de Campeche. En las reuniones de la CONAGO también se vio mucha actividad, tal tú como el exgobernador de Chiapas, ahora senador con licencia, ¿no?
Y esto preocupa porque no solamente como el triste final del PRI, como tú dices, de ser un partido aliancista para tratar de sobrevivir, sino también porque dentro del Partido de Revolución Institucional debemos de señalarlo con toda oportunidad. Hay gente muy valiosa, Alfredo, y no se merece de ninguna manera un final aliancista o un periodo aliancista, porque el país requiere de otras cosas, ¿no? Sí. El país requiere de una oposición firme, combativa, que señale los errores que todos los gobiernos tienen, no nada más el de López Obrador, y el que posiblemente el PRI esté dejando esta línea de oposición. Digo, ningún partido está eternamente en poder, tiene que recomponerse, pero con estas decisiones, con estas salidas, con esta crisis de legitimidad que seguramente va a tener el próximo presidente del PRI, está complicado, ¿no? Muy complicado, y seguramente siguiendo su misma historia ya que tienen de pragmatismo, decidieron que fuera Alejandro Moreno por el apoyo que le dieron los 11 gobernadores. No fue a esa reunión la gobernadora de Sonora porque se ligas con Mario Fabio Beltrán, ¿no? Entonces no fue, entonces fueron 11, pero la tesis de que por el hecho de que los gobernadores lo apoyen es ya un síntoma de fortaleza al interior del PRI es falacia. Es mera falacia, porque los gobernadores mismos no tienen control de su base. No, pues el gobernador del Estado de México, por ejemplo, que es donde se hizo el conclave priista, pues no controla ya nada, absolutamente. Tiene el Congreso en contra, casi todos o al menos los municipales, los más ayuntamientos más importantes son de Morena. El delegado pues le forma un contrapeso muy importante. Entonces el Estado de México no es priista. No, y muchos otros, ¿no? La gran mayoría. Y muchos otros que no son del PRI y que van a ir perdiendo en el 21 cuando haya renovación de esos enclaves. Pues el PRI no va a ganar. Difícilmente se va a poder levantar y estar en condiciones para dentro de 2 años competir. Y en este contexto, Alfredo, sale esa preocupación que cada vez se ve más acentuada en muchos analistas. Más allá de que los etiqueten como prensa fifí o columnistas fifí o parte de la reacción, pues cada vez hay más preocupación por la serie de decisiones que está tomando el gobierno federal en el sentido, en muchos sentidos, ¿no? Desaparición de organismos autónomos es un tema que ha preocupado a muchos. El gobierno aduce que porque ahí había corrupción, ¿no? Pero corrupción también hay ahorita con Morena. Ahí tenemos el tema de la CONADE con Ana Guevara, ¿no? Que tal pareciera que estaba, ojalá y nos equivoquemos, pero tal pareciera que estaba haciendo sus ahorritos porque aspira a ser la próxima gobernadora de Sonora. Pero ya tiene una investigación de la Contraloría Federal a ver qué está pasando ahí, porque ha habido por parte de los deportistas muchas denuncias. Se ha recortado en extremo partidas presupuestales a la ciencia, a la cultura, a la salud, a la educación, a muchas cosas se están recortando, y eso genera un sentido genuino, digamos, ¿no? de preocupación, porque por generar recursos para darle a través de los programas sociales que ha implementado el presidente de la República, pues están descuidando algunos sectores, ¿no? Es decir, en un contexto de esta naturaleza, se corre el riesgo, y hay que decirlo como riesgo, de que la próxima elección sea una locomotora, la de Morena, y se lleve todo lo que está en juego, porque se va a renovar el Congreso, varias gobernaturas, aquí en Veracruz también, obviamente, las alcaldías, las diputaciones locales y federales, y ya muchos analistas están señalando que se requiere de una oposición. O sea, el lado de la oposición independiente está anulada totalmente en estas circunstancias, y el lado de la oposición, pues nada más lo representa el PAN, ya no lo representa ni el PRD, ni Movimiento Ciudadano, ni mucho menos el PRI, con este tipo de cosas.
Y entonces, ¿cómo darle, en este sentido, Alfredo, cómo generar una, pues no alianza, pero un movimiento oposicionista que haga que el gobierno no tome las decisiones tan verticales que está tomando? Alfredo, ¿cómo ves? Bueno, sí, se requiere, sí, de un movimiento aliancista, en donde participen, por supuesto, organizaciones políticas y partidos políticos y ciudadanos de oposición. Sí, que traten e intenten movilizar a la ciudadanía, porque es muy preocupante. No somos nosotros ni neoliberales, ni fifís, ni nada que se le parezca, ni corruptos, como gusta llamarle al presidente de la República, pero es muy preocupante cuando se escucha decir al presidente de la República que la economía va muy bien, que él no se preocupa de la economía porque va bien. A pesar de que los indicadores ahí cuando están. Quienes de esto saben, dicen que no, simplemente estamos cerca de un estancamiento. Por lo pronto hay desaceleración económica muy señalada, palpable, ¿no? Sí. Ya viste el indicador que dio el IMSS, que se había perdido el 81% de la generación de empleo. No hay generación de empleo, no hay inversión extranjera, no hay inversión privada, no hay absolutamente nada de lo que motoriza la economía. Pero el presidente dice que va muy bien, que no le preocupa la economía porque va bien. Y ahora que va a Quintana Roo, confiesa que él no se ocupa del sargazo porque no es el grave problema que todo el mundo dice. Entonces los equivocados somos nosotros, que no tenemos la información que él tiene, al ver que ese es un problema descomunal para el turismo en México. Oye, y si es para el turismo, no es para la economía nacional. Claro, es la principal actividad generadora de ingresos, ¿no? Así es, sí. Fíjate que a mí me despertó mucha inquietud el comentario que señala que el sargazo solamente, que la ocupación hotelera, lo dijo hoy en la mañana, no tenía disminución ni nada en esta zona del Caribe. Que quizás, si fueran los únicos con problemas, son los que están vendiendo en las playas. Que lo demás sigue igual, que no hay ningún problema, ¿no? Y el secretario de Marina pues señaló más bien, que no es un problema mayor, que es un... como algún 52 millones de pesos le va a destinar la Secretaría de Marina a esto. Que va a diseñar sus propios limpiadores de sargazo, ¿no? Es increíble. O sea, de verdad, digo, a lo mejor ellos tienen la razón, demos la duda, pero dices, caramba, es un tema, todos sabemos que en este país la principal actividad turística está en Quintana Roo, está en las costas del Caribe mexicano. Yo no digo que en Acapulco, en algunos lugares del Pacífico haya actividad turística, incluso en el Golfo de México, en Campeche, ¿no? Pero sobre todo el turismo norteamericano y el europeo, no el de Jícama y horchata, que nos llega acá al puerto de Veracruz, ¿no? A ese por supuesto que tiene que ocuparse y preocuparse. Si vienen a un destino de playa, Alfredo, o sea, y la playa, el mar tiene sargazo, pues como que te desalienta meterte, ¿no? Al mar. Bueno, y es que pues hasta ahorita los hoteleros de la Riviera Maya y de Cancún no han levantado la voz. Estaban esperando qué es lo que dice o piensa el gobierno hacer. Estaban esperando porque el presidente de la República le había encomendado efectivamente a la Secretaría de Marina ese problema, que porque iban a poner una barrera, etcétera, etcétera. Pero con la declaración de ayer y la de hoy, en el sentido de que van a destinar 52 millones de pesos para resolver ese problema no se resuelve con 1,000 millones de pesos, pues es más, esos 30 millones de dólares que regala el gobierno de El Salvador pudieron haberse destinado para más o menos paliar. Lo preocupante de esto es lo que pudiera estarse preparando. Que el presidente o el gobierno diga, este no es problema del gobierno. Los hoteleros que lo resuelvan. Los hoteleros. Y esto no es así. Esto no es así porque los hoteleros invirtieron cientos, miles de millones de pesos para generar... Toda esa zona turística, ¿no? Ayer en Cozumel, por ejemplo, regaló unas casas y dijo que no era posible que ahí en esa colonia no hubiera casas dignas.
a unos pasos de hoteles de lujo, de grandes hoteles de gran lujo, como si fuera malo que hubiera hoteles de lujo. Cuando justamente por la existencia de estos hoteles de lujo, que si no existieran no estuviera la población allí. Ha generado el turismo de alta rentabilidad, ¿no? Por supuesto, sí. Y ahí hay gente del Distrito Federal, de Veracruz, de Yucatán, de Campeche, de Tabasco trabajando, ¿no? Sí, no. Es preocupante. Es preocupante. Mucho, ¿no? Y fíjate que tú acabas de mencionar un tema que también destacó durante los últimos días, esos 30 billones de dólares que el presidente de la República obsequió, porque ese es el adjetivo correcto, así lo señaló el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, ¿no? Sin condiciones, sin supervisión, sin nada, es una aportación que México hace a El Salvador para que genere proyectos de desarrollo y no se nos venga la migración de salvadoreños para acá. El tema de la migración es un tema también caliente en este momento, pero esos 30 millones de dólares, digo, qué gesto tan generoso por parte del presidente, ¿no? De regalárselos a El Salvador, pero realmente se justifican en medio de una crisis terrible económica en México, donde el desempleo ahí está, por más que nos digan que se están generando 200,000 empleos con los programas sociales de la Presidencia de la República, y que dice el presidente que esos no los contabilizó el IMSS, ¿no? Pues digo, no los contabilizó porque no genera absolutamente nada, ¿no? Ni cotizan. Es dinero público que se va. Y no cotizan al seguro social. Así es. Entonces, esos 30 millones de pesos fueron muy cuestionados y han sido muy cuestionados, Alfredo, porque de verdad que si los hubiera invertido aquí en México, pues ayudarían mucho a resolver problemas de aquí, pues, ¿no? 600 millones de pesos sería muy bueno para componer alguna carretera de Veracruz. Bueno, aquí, ¿no? Sobre todo las del norte, ¿no? Sí, claro. Es grave, muy grave. Es un asunto bastante cuestionable, pero que bueno, la mejor opinión, como siempre, la tiene usted. Vamos a un corte comercial y estamos de vuelta aquí en su programa La Conjura. La calidad tiene nombre, Universidad IBES. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalado por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Encuéntranos como Universidad IBES. También en nuestra página web como www.ibes.edu.mx o ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta, número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. También llámanos al 8-123-456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad IBES. Con motivo de la fundación del Puerto de Veracruz, Sociedad 3.0 Multimedios y el Sistema Informativo de la Televisión Cubana se unen para presentar la verdadera historia de la conquista de México, llevados de la mano de Milenis Torres, Premio Nacional de Periodismo en Cuba, y Carlos Luna Escudero, conociendo cada rincón tocado por la ruta de Cortés y entrevistando a los mejores cronistas e historiadores de Cuba y México para llevar hasta su pantalla los pormenores de la conquista de la Gran Tenochtitlan. A 500 años de historia, el documental permitirá conocer todas las escenas y contrastes vividos durante esta famosa travesía y cómo la ambición fue un factor determinante para la victoria española sobre el Imperio Azteca. No se lo pueden perder. Síguenos en todas nuestras redes sociales para saber más detalles del film, que se estrenará en Jalapa y Veracruz en el mes de abril. Frecuencia de radio por internet, Sociedad
Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio. Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0. Ya estamos de vuelta, estimado auditorio, platicando aquí con Alfredo durante el corte comercial de ese video que anda en las redes donde se ve al expresidente Peña Nieto bailando, creo que una cumbia, una salsita, no sé, con su novia y con otra señora, ¿no? Que Sí, parece... que fue ex Colombia. Sí, no, y que resulta que esta señora... No somos programas de variedades, pero es una nota que viene asociada con todo lo que está ocurriendo a nivel nacional con el caso de Lozoya y Fertinal, esa empresa que ahorita le platicamos. Pero bueno, se ve muy despreocupado el expresidente Peña Nieto bailando aquí con su novia, que resultó, Alfredo, que fue el exedecán de que esa señora con rubia con la que baila primero fue la jefa de ellos. Y fue novia de Alfredo Castillo. También, es que su fue amigo, la ¿no? CONADE, amigo del presidente de la República. Y muchos analistas a nivel nacional se comentan que el señor anda muy despreocupado cuando atrás de él hay una investigación a fondo que hacen los Estados Unidos, que hace Inglaterra, que hace aquí la Fiscalía General de la República con respecto a esa venta fraudulenta por parte del presidente de Altos Hornos de México, de esta empresa Fertinal, que tenía más de 12 años que no trabajaba, que la compraron más de $600 millones, Alfredo. Un sobreprecio. Sí, un sobreprecio impresionante, y que además es chatarra, ¿no? Porque no funciona, pero que Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex en ese entonces, muy allegado a Peña Nieto, pues fue el que autorizó junto con el Consejo de Administración. Y lo ha dicho el presidente López Obrador. Cosas de ese tamaño es imposible que no se entere el presidente. Entonces, siendo presidente Peña Nieto, tuvo que haber sido enterado. Yo no sé si haya acuerdos o no entre Peña Nieto y López Obrador, pero de verdad que amerita una investigación a fondo, porque eso es un daño patrimonial a la nación y no se pueden quedar así. Y el señor anda bien despreocupado, Alfredo. ¿Cómo ves ahí el tema? Pues yo cuando veo a Peña Nieto bailando y que deja que le tomen como que le vale madre, ¿verdad? Sí. O está muy descuidado, simplemente es un hombre cercado. Ahí está el video, mira. Sí, ahí está. Es un hombre cercado que no puede deshacerse de este tipo de cosas porque fue el presidente de México. Nadie le puede escatimar la libertad que tiene para divertirse. Tiene toda la libertad. Qué animado se ve bailando ahí, salsita, míralo. Pero de alguna manera también habrá que conceder que nadie sabe lo que pesa el bulto más que quien lo carga. Quien lo carga. Realmente no sabemos de su preocupación, que debe tenerla, por todo lo que todos los días dice el presidente de la República, López Obrador, y por todo lo que él sabe que hay pendientes, ¿no? Hay muchísimos expedientes por ahí que indudablemente van a seguir saliendo a la luz pública, como por ejemplo este video que finalmente no tiene nada de malo. No, pues está divirtiendo. Cualquiera sale a bailar con su mujer. Así es, sí, punto, así ¿no? es, ¿no? Pero sí, para él debe ser muy preocupante por la cuestión de la historia.
No claro. Cualquiera que llega a la presidencia de la República ya está ligado a la historia del país. Sí, y nunca un expresidente había dado al menos públicamente, ese tipo de cosas, que se dejara grabar, ¿no? A eso, ¿no? Es decir, o no lo respetan, no lo cuidan, no lo cuidan, porque ¿cómo es posible? O no le importa. O no le importa, ¿no? Y efectivamente anda despreocupado. No sabemos qué es lo que haya platicado con el presidente. A lo mejor hay algunos acuerdos. Claro. Oye, fíjate que en la mañanera de hoy, que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Cancún, porque está en Quintana Roo, y hoy, pues en algún lugar de esa ciudad, dio su conferencia mañanera, como todos lo reconocen, ¿no? Empezó reconociendo el trabajo al gobierno del estado en materia de seguridad. Fíjate que el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, presume una disminución del 58.5 en la incidencia delictiva, sobre todo en materia de homicidios. Dice, y lo reconoció el presidente, que bajó de 2 homicidios diarios a 1. O sea, 50 o más, como dice. Pues le ganó al gobernador de aquí, ¿no? Aquí Cuitlava dice que bajó 31%, ¿no? Sí. Y sus 84,000 acciones y todo este tipo de cosas, ¿no? Señala también el presidente que pondrá en venta la casa presidencial de Cozumel. Una casa muy bonita que está en esta paradisíaca isla, porque Cozumel es un lugar precioso, es la verdad. Los que hemos tenido oportunidad de estar ahí damos fe de que es un lugar hermoso. Pues resulta que los presidentes de México tenían una casa ahí, una casa de descanso, sobre todo para ir a bucear y hacer este tipo de cosas. Señala el presidente que se acabará la corrupción también, Alfredo, que hubo terrenos cerca, retomando el tema del aeropuerto de Texcoco, que se vendieron a 7 pesos el metro cuadrado. Imagínate el businessazo que se iba a hacer, Alfredo, cuando te venden el metro al lado del aeropuerto en 7 pesos, ¿no? Y que fue uno de los argumentos para parar este proyecto aeroportuario. Dice también que se buscará eliminar el monopolio del transporte en Quintana Roo. Y lo que ya habíamos comentado el secretario de Marina sobre el sargazo, ¿no? De que pues destinan 52 millones de pesos, van a diseñar hasta 10 sargaceras, que cada una costará entre 6 y 8 millones de pesos, y que en 2 meses sale la primera, ¿no? Tal pareciera que ahora la incidencia delictiva, Alfredo, está bajando en todos lados, según los números que señalan los gobernadores, y retomo el tema porque aquí en Veracruz ha sido muy cuestionado el que el gobernador Cuitlava García Jiménez haya señalado esos primeros indicadores de 6 años de su administración, ¿no? Que a través de la Secretaría de Gobierno han tenido 84,000 acciones de atención, que bajó la incidencia delictiva en 31% y que se abrieron 8 nuevos centros de salud. Todo el mundo se pregunta entre los analistas, y aquí también yo creo que ya hay un distanciamiento, por no decir problema, Alfredo, de comunicación, un distanciamiento entre el gobierno del estado y la prensa en Veracruz, ¿no? Es decir, con su nueva ley de prensa y una serie de cosas, pues han tratado de que no dar convenios a la prensa, digo, y está bien, ellos serán libres de tomar las decisiones que quieran en ese sentido. Pero la prensa cada vez, yo la noto en Veracruz, más aguda, más incisiva con lo que señala el gobierno del estado, y sobre todo que se está generando entre la prensa y el gobierno del estado un clima ya que va avanzando poco a poco hacia la animadversión, es decir, no solamente el distanciamiento, sino que empieza a haber ya críticas de veras severas. Estos logros se los cuestionaron rápidamente, es decir, 84,000 acciones, ¿dónde están? ¿Por qué no las señalan? ¿En qué ocurrió? ¿No? 8 nuevos centros señalan que hubo más de uno,
lo hizo la anterior administración y nada más lo completó esta administración. Y que haya bajado 31% el índice delictivo, pues todo el mundo lo cuestiona. Y si a esto le agregas, Alfredo, lo que señaló ya la Contralora, esta señora que trabaja como Contralora del Gobierno del Estado, de que después de una minuciosa investigación... Que le llevó 3 meses. 3 meses, no, 3 días. Resulta que ni el gobernador ni el subsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero, se piden igual, que por lo tanto no son parientes. No hay nepotismo en Veracruz, ¿cómo ves? Es una impecable lógica, ¿no? no piden igual, entonces no son... Bueno, en cuanto a la actitud de la prensa, yo sí le pongo muchísimos puntos suspensivos, porque efectivamente la prensa está ahorita muy crítica, y lo pongo entre comillado. Pudiera ser circunstancial, pues no les dan contrato, habría que ver si una vez con contrato siguen igual en la misma actitud, ¿no? Sí, siguen en la misma actitud, porque, y no lo digo de ninguna manera por absolutamente ningún resentimiento, sino porque ya tuvimos en tiempos de Fidel Herrera un caso que le llamamos la procesión del silencio, todo lo que hacía Fidel Herrera y que ahora conocemos de la enorme corrupción, pues lo cayó la prensa. Y lo cayó la prensa porque estaba muy bien subsidiada, muy bien alimentada, y ahora pues no se les da. Pudiera ser que de repente les haya nacido el amor a Veracruz y adopten esa actitud en defensa de los intereses de la población veracruzana, o bien porque no les han dado esto, ¿no? Pues sí, por eso lo pongo entre paréntesis, pero finalmente es importante que la prensa efectivamente diga lo que está sucediendo, porque si el gobernador dice que se redujo un 31% y todo el mundo estamos viendo todo lo contrario, pues hay que reconocer que lo que está diciendo el gobernador no tiene ningún sustento en la realidad. No tiene ningún sustento en la realidad, que se lo pregunte a todo el mundo. Antes decíamos allá en Coatzacoalcos, por ejemplo, o en Ciudad Mendoza, o en el puerto de Veracruz. No, pues aquí en Jalapa lo estamos padeciendo cotidianamente. Sí, tanto. Entonces, no hay una correlatividad o correlación entre lo que dice que va bajando el índice delictivo y lo que estamos viendo en la realidad, porque no hay día en que no haya un secuestro, que no haya un levantado, que no haya extorsión, que no haya homicidios, ¿no? Sí, está terrible, y eso es lo que cuenta, ¿no? Lo que cuenta es la realidad, porque a lo mejor es la percepción, ¿no? De alguna manera el gobernador tiene esa información, ¿no? Pues, o sea, yo no sé si sus colaboradores se las pasan maquillada o qué pasa, ¿no? O bien puede ser una que tenga al estilo de su patrón político López Obrador otra información, ¿no? Su información que nosotros no la tenemos. Pero la percepción no ha mejorado. La percepción para nada. De nada, ¿verdad? Para nada. Y si la percepción dice que hay inseguridad, hay inseguridad. Pues sí. Hay inseguridad, y si todos los días hay un balazo en cualquier calle de la ciudad, es que hay inseguridad. Todos los días, Oye, todos los días. Y también ha habido declaraciones fuertes del sector empresarial durante la última semana. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Jalapa señaló que la economía está francamente en estado de recesión. Habla de que no hay inversión pública, que no hay inversión privada, que no hay generación de empleo, que no se generan nuevas oportunidades para nadie, Alfredo. También el líder empresarial de Veracruz, el de Coatzacoalcos, están señalando lo mismo. La economía veracruzana pues no tiene liquidez porque el presupuesto no se ve. Es decir, los miles de millones de pesos, ya estamos terminando el sexto mes del año. Sí, y el séptimo de gobierno. Sí, por eso, pero me refiero al presupuesto de 128 mil millones de pesos para el gobierno para Veracruz este año. Pues no se ve, a lo mejor están pagando deuda, a lo mejor están cubriendo intereses, pero yo creo que una de las promesas de campaña del gobernador actual tenía que ver con la rendición de cuentas y con la transparencia.
Y parece que no nos informan, o a lo mejor yo no estoy enterado de lo que está ocurriendo con el presupuesto público. Yo pienso que sería una buena acción que ahora que hagan un corte de caja para este 30 de junio, que son los primeros 6 meses del año, y que nos digan qué ha pasado con los recursos de los veracruzanos, porque son nuestros, no son de particulares, ¿no? Es decir, son impuestos, son erogaciones que hace el ciudadano a partir para que el funcionamiento de la economía mejore. Los hoteleros se quejan de que el fondo al fomento del turismo, pues el impuesto al hospedaje no se ve, no se ve, el impuesto al 3% a la nómina tampoco se ve. Entonces dices, bueno, ¿en dónde está la claridad en el recurso de los usos públicos? Uno no está diciendo que se está negociando mal, nada más que quisiéramos saber dónde están esos recursos, qué está pasando con ellos, Alfredo, porque de verdad la economía en Veracruz, ahí ya sacaron los indicadores económicos, los semáforos económicos, y otra vez Veracruz pues no está en el mejor lugar, ¿eh? O sea, algo serio está pasando, ¿no, Pedro? Sí, no, es muy serio. Ahora, como dices, el gobernador y la coincidencia que se da, los gobernadores de Veracruz y de Quintana Roo dicen que los índices delincuenciales van a la baja. Por allí otro gobernador de Morena va a decir lo mismo, va a la baja. Pero recordemos que el día 1 de julio el presidente de la República va a dar un informe preliminar de lo que ha hecho en sus primeros 7 meses de gobierno. Yo mucho me temo, ya lo sabemos qué va a decir. La economía va bien, el turismo va bien, lo del sargazo no es problema, lo de la corrupción ya se acabó, el huachicoleo ya no pinta. Todas esas cosas que sabemos. Bueno, y lo dijo ayer en Cozumel acerca del sector salud, que va, en todos va, y ya son 7 meses, ya eso de no, ya debiera estar es decir, viendo nosotros esto, pero, por ejemplo, en el sector salud, ¿va a mejorar en qué si todavía no se compran las medicinas después de 7 meses de gobierno? Sí, después de 7 meses de gobierno no hay compra de medicinas. Ahora lo van a comprar, ya llegaron a un acuerdo con los proveedores y también ya llegaron a un acuerdo con los distribuidores, porque la idea de la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda era comprar la medicina, entregársela al Seguro Social, que era por lo que Germán Martínez renunció. ¿Con qué logística? Claro que no. Para eso están los distribuidores. No, pues querían ahorrarse ese paso. Y finalmente, después de tantos meses, quedaron en un solo lugar y tienen que contratar a los distribuidores porque no pueden prescindir de ellos. Es lo malo del desconocimiento. ¿Cuándo le va a llegar al sector salud las medicinas? Pues en agosto, septiembre, 8 meses después de haberse iniciado el gobierno. Sí, y en salud, ¿no? Carlos, tú, yo y muchísimos sabemos que, por ejemplo, en el caso de cáncer no da tregua, mi enfermedad no da tregua. Si no se atiende como debe ser, según los protocolos que se siguen, el caso final. Así es. Entonces es gravísimo. Sí, no. Vamos a un corte comercial y estamos de vuelta aquí en su programa La Conjura. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Únete a nosotros y forma parte de nuestra comunidad educativa. Contamos con licenciaturas, maestrías y doctorados. Nuestra dirección, calle Costa Rica, número 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. O pide informes al teléfono 782-822-3350. Encuéntranos en Facebook como Universidad Martí y en nuestra página web www.umarti.edu.mx. Forma parte de nuestra comunidad. Universidad Martí. Educación de clase mundial.
universidad tiene nombre, Universidad IBES. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalado por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Encuéntranos como Universidad IBES. También en nuestra página web como www.ibes.edu.mx o ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta, número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. También llámanos al 8-123-456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad IBES. Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio, Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas, www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0. De vuelta estamos, estimado auditorio, con un tema también que aquí en Veracruz, que ha despertado igual muchos comentarios. Tal pareciera que todos los temas de interés público pues generan una serie de inconformidades, de análisis, de darles diferente contexto. Ahora el tema de desaparecer poderes en Mixtla de Altamirano. Tenemos que poner en contexto a nuestro auditorio, Alfredo. Mixtla de Altamirano es un municipio de los más pobres del estado de Veracruz, enclavado en la sierra, donde hace unos meses fue asesinada su alcaldesa, su esposo y el chofer. Muchos señalan al síndico, que tiene raíces de cacique del lugar, junto con su esposa, donde se han estado repartiendo los puestos públicos de ese municipio muy pobre. Y bueno, la suplente de la alcaldesa ya está en función de alcaldesa de este municipio, pero ahora el gobernador lanza una iniciativa al Congreso, Alfredo, donde pide se desaparezcan los poderes, que no el municipio, porque eso ya es un asunto de otra cosa. Claro. Pero esto pues tiene que ver con la gobernanza, Alfredo. ¿Con qué tiene que ver esta iniciativa? Pues con el Estado de Derecho, porque están haciendo las cosas al revés. Dice el secretario de Gobierno, para explicar la medida que pide el gobernador, que de otra manera pues están gobernando los que asesinaron a la... Fíjate qué grave, ¿eh? Sí, lo está acusando. Y acusa al fiscal y que no hace nada al respecto. Hay una acusación ya contra la alcaldesa y el síndico, del parte del secretario de Gobierno, en declaración expresa, ¿no? Los que están gobernando mataron a la alcaldesa, y por eso hay que desaparecer los poderes municipales para proceder, cuando lo que tienen que hacer es justamente lo contrario. Primero formularle la denuncia. Obviamente deben tener pruebas. Bueno, pues si tienen donde pruebas, el secretario de Gobierno hace señalamiento. Sí, claro. Y si es gravísimo si no la tuviera. Ya es más grave que lo haya dicho. Ya es grave que no lo ha dicho. Pero es grave que no haya una demanda, ¿no? A lo mejor no la ponen porque no confían en el fiscal. En Jorge Winter. Pero de todos modos, es el Estado de Derecho. Es decir, no puedes quitar por una presunción. Entonces, ¿dónde está la presunción de inocencia, no? No puedes quitar porque
por decir. Porque tú es supones, sí, ¿no? porque tú supones, y si tienes prueba, pues denuncia. ¿Y cómo denuncia? Con pruebas. Entonces ya un juez pues ordena la desaparición de poderes o proceder en contra de la alcaldesa, y entonces sí solicitar ante la Cámara de Diputados local la desaparición del ayuntamiento. Así sí, pero están haciéndole el contrario, si primero lo quitan y ya luego proceden. Pues no es así, no es así. Nada más imaginémonos que los del ayuntamiento se amparen. Claro. Se les va a armar, ¿no? Sí, se amparan y pues bueno, pues mientras tanto son peras y son manzanas, pues no se les puede hacer nada, y entonces sí van a tener que hacer lo que debieron hacer desde el principio, presentar la denuncia. Es lo que va a hacer, ¿eh? Ahora, si la Cámara mañana desconoce, pues estará violando la Constitución. Será un acto político sobre el imperio de la ley. Eso, digo, es por lógica, ¿no? Es por lógica. Es un asunto serio, entonces, ¿no? Yo no soy abogado, pues por lógica. Para eso existen las leyes, pues está la presunción de inocencia, y ya él lo señaló como responsables de ese. Ahora, bueno, está obligado. Si a esos señores dicen, bueno, pues compruébenmelo. Se va a meter en un buen lío, ¿no? Pues está metido, al menos ya en la presunción del derecho. Ya acusó, ya tendría que comprobar si es que se lo demanda, ¿no? Es como tantos otros asuntos, Alfredo, donde no se siguen no se sigue el derecho, el proceso jurídico que debiera hacerse para este tipo de circunstancias. Sigue el lío con el fiscal Jorge Winkler. Tal pareciera que va para largo el tema, Alfredo. No se ve que puedan tumbarlo, sinceramente, ¿no? Del puesto. El fiscal da una información sobre el índice delictivo, la autoridad estatal da otra. Bueno, no hay ¿cómo decirte? Cooperación en temas de seguridad pública en Veracruz, y eso está serio, aunque nos digan que se haya bajado el índice delictivo en 31%. O sea, el hecho ahí está, Alfredo, y tal pareciera que o no les interesa, o se sienten muy fuertes, o quién sabe qué ocurre, Alfredo. Pero esto asociado a acciones como esa declaración del secretario de Gobierno, como la de la Contralora con respecto al parentesco del gobernador con su subsecretario de Finanzas, como otras tantas más, hay acusaciones de fraude ya en Sedesol, Alfredo, en la CIOP. Es decir, el tema de las tiendas de las escuelas, que también es un tema delicado, y dices, bueno, y que ya aparentemente el secretario está metiendo orden ahí, el secretario de Educación. Son temas que están saliendo, Alfredo, que tienen que ver con la anterior administración, pero también con esta, y pues ya son 7 meses. Ya son 7 meses, entonces, en ese contexto ya no sabe uno, como que le falta una... yo creo que tiene que ver con eso, una política de comunicación social más sostenida, más firme por parte del gobierno, para saber qué es lo que están haciendo al respecto, ¿no? Porque lo que nos llegan son retazos de declaraciones del secretario de Gobierno, declaración del gobernador, y muy pocas declaraciones de los secretarios de despacho. Es decir, pues yo no escucho a ningún, salvo al doctor Alor, que va a dar consultas a las comunidades. Pues yo no veo más acciones por parte de la Secretaría de Salud, ¿no? Nada. Las demandas contra cuestiones laborales y todo ese tipo de la Secretaría de Educación, ahí están y son importantes, pero también tiene que ver la Secretaría de Educación con el mejoramiento de la calidad educativa en el estado de Veracruz y con el abatimiento del rezago educativo que hay en nuestro estado. Y está bien que corrija lo administrativo, pero también no pueden hacer de un lado los objetivos del desarrollo educativo en nuestro estado. Si aspiramos a que Veracruz tenga un índice de desarrollo social sostenido, y para mejorar, pues hay que mejorarle, hay que trabajar en la educación. El tema de la seguridad pública, el secretario pues no asume ni la cabeza, o sea, no se le ve por ningún lado. O sea, algo está faltando ahí entre el gobierno del estado y la sociedad, que es la comunicación, ¿no, Alfredo? Sí, la comunicación,
porque además no informan. Bueno, el gobernador es muy parco, es cuestión de estilo, pudiera ser. Pero para eso hay voceros, ¿no? Pero para eso está el vocero que informe. Hace un momento tú señalabas lo de la opacidad que existe en muchas acciones del gobierno, y nosotros requerimos de transparencia. Cómo se está invirtiendo el recurso público, si es que lo están invirtiendo o lo están guardando, porque la Secretaría de Hacienda anunció que en mayo se mandaron a Veracruz 4,000 millones de pesos, ¿no? Sí. Que bien, es para nómina, pero bueno, de alguna forma tienen que investigar a ver el resto a dónde se dirigió. Es muy grave lo de Veracruz. El arzobispo jalapeño Hipólito Larios, Reyes Larios, habló respecto de esa curva de aprendizaje del gobernador, ¿no? Obviamente matizó muy suavemente su dicho, pero se refiere a lo que todo el mundo decimos en Veracruz, que ya esa curva de aprendizaje del gobernador ya se está prolongando demasiado. Pues ya son 7 meses, ¿no? No, y sí, si esa misma curva la están siguiendo sus colaboradores, bueno, pues entonces estamos fritos, ¿no? Porque casi 100,000 millones de pesos de presupuesto, pues están yendo por la borda, no estamos viendo claro. No queremos decir que se lo estén robando, para nada, no es esa la intención, no, para nada, sino que tienen que informarnos qué es lo que están haciendo. Vemos que se compuso un tramo allá junto a Poza Rica de 20 kilómetros. No, todavía está, Alfredo, todavía está. Yo acabo de estar en Poza Rica. Bueno, pues está. O sea, y ya no anunciaron, ya hasta lo inauguró, parece, ¿no? Pues ha de ser de Coatzintla para allá adelante, porque de Poza Rica a Coatzintla bueno, todavía están en obra, ¿no? Todavía están en obra. Habría que ver, habría que ver, porque ya no sabe uno. Y mira, el asunto de las asignaciones directas, no hay licitaciones, esto no puede ser. Claro, es el mismo perfil del gobierno federal, ¿no? Sí, que pero no licita, pero eso no es lo que prometieron, ¿no? O sea, ese indicador que sacó un diario nacional, sí, de que el 75% de las adquisiciones del gobierno federal han sido por adjudicaciones directas. Ese es un tema bastante delicado, porque de eso precisamente saca una nota algún portal de noticias aquí de Veracruz, que señalan que Sedesol está haciendo justamente lo mismo. Sedesol estatal hace licitaciones amañadas que declara desiertas. Al final son asignaciones directas. Exacto. Al final se vuelven asignaciones directas, y son asignaciones de varios millones de pesos, no de 50, 100 mil pesitos, como dice la ley, ¿no? Entonces, están de alguna manera encontrando la ruta de las adquisiciones directas a través de declarar desiertas las licitaciones, Alfredo. Bueno, está la adquisición de medicinas. Tanto discutir, tanto para finalmente, bueno, para ti tanto, a las mismas que el presidente ha dicho que son tanto, imagínense ustedes, son 4. Una sola vendía miles de millones de pesos, pues a esas solas es a las que otra vez, y no tiene nada de malo, porque son las que saben, son las que producen, ¿no? Las tienen, son los laboratorios que pueden invertir para poder vender en esa proporción, ¿no? Oye, Alfredo, y el tema político en el estado de Veracruz también tiene sus bemoles, ¿no? Yo creo que ya en este momento ya hay varios tiradores que ya se empiezan a mover, ya vemos por ahí movimientos de trabajo en colonias, de ir a visitar vecinos, de varios aspirantes a los puestos públicos que va a haber durante las elecciones de 2021. Recordemos que hay elecciones en diputaciones locales, federales y en las alcaldías. Es un tema que para Veracruz va a representar muchísimo, porque o es el refrendo al gobierno de Morena o es el cambiar de ruta. Pero lo mismo que a nivel nacional, aquí al PRI no se le ve ni pies ni cabeza, y más con este proceso tan discutido que hubo de renovación de la dirigencia estatal. El PAN también con sus problemas de legitimidad entre Pepe Mancha y el señor de Tantoyuca.
el PRD totalmente desorganizado y casi desaparecido. Movimiento Ciudadano tampoco se le ve trabajo de campo. Es decir, o se unen, Alfredo, o va a ser difícil que le ganen a Morena, sobre todo porque Morena ya está distribuyendo recursos a través de sus programas sociales. No, Morena sigue siendo el partido del gobierno y tiene todo el recurso, ¿no? Tiene todo el recurso. La única opción para competir la Morena electoralmente es Alianza. Pero hace un momento decía yo, el PRI difícilmente se va a aliar de este lado, se va a ir con el poder. A ver qué es lo que rescata. No que rescate para el PRI como institución, sino para los directivos, ¿no? ¿Qué es lo que ellos van a conseguir? ¿No? Pues sí. ¿Qué es lo que ellos van a conseguir? Diputaciones, y esto plurinominales, porque de elección ya electoralmente no. E insisto, ¿no? Es injusto para una institución como el PRI. Eso sí. Bueno, pues con este tema damos por concluido este programa, la emisión 215 de La Conjura. Un gusto, como siempre, de parte de un servidor y de Alfredo Bielma, conversar con ustedes sobre estos asuntos de la vida pública nacional, estatal e internacional. Muchas gracias por el favor de su atención y nos vemos el próximo lunes aquí en La Conjura. Buenas tardes. Sociedad 3.0 Multimedios presentó